Conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Jueves 13 de febrero, 9:01 de la mañana. Hoy día ya, en este momento, hay 20 grados en Santiago aproximadamente, dependiendo de la comuna donde quienes nos escuchan o nos están viendo se encuentran. Y se espera una máxima de 30 grados. Suben un poquito las temperaturas con respecto a los días anteriores. Esta semana, los próximos días, va a estar fluctuando entre los 27 y 31 grados. Y en una semana más, de nuevo, se viene una pequeña ola de calor. Así que, ojo, hay que tener cuidado y prepararse para eso. Por supuesto, los que están en vacaciones fuera de Santiago ni se preocupan de eso en estos momentos. Oye, les quiero contar que antes de dar la partida de Clave Morse, hoy día se cumplen varias cosas, especialmente en el periodismo. Esta carrera que ejercemos muchos hombres y mujeres en este país y en este planeta. En Chile, un 13 de febrero de 1812 se creó La Aurora de Chile, que fue el primer medio informativo editado en nuestro país. Fue dirigido por Fray Camilo Enrique y su publicación era semanal. Y además hoy día también se celebra el Día Mundial de la Radio. Más rato en Emprender es Clave vamos a estar contando un poquito por qué se celebra este día. Y en el aspecto más político, económico también podríamos decir, hace más de 70 años asume la primera senadora de Chile, María de la Cruz, que asume su cupo tras una elección complementaria, luego que Carlos Ibáñez del Campo dejara su cargo en la Cámara Alta. Así que hace más de 70 años asume la primera senadora de nuestro país. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Clave Morse, también, por ejemplo, en X, en Instagram con @Radio La Clave, a través de LinkedIn, YouTube, donde pueden encontrar cada entrevista que se hace en esta radio por separado y verla on demand. En Spotify los programas de Clave Morse están todos los días y pueden también revivirlos mientras van manejando, mientras hacen deporte, escuchar las entrevistas que hacemos y seguirnos todos los días de 9 a 10 de la mañana, la 92.9 FM. Así empieza Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito Residuo en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. En el filo de la barrera de los 9.50, una barrera psicológica de los 9, el dólar hoy día amanece en 951,97 pesos. Daniel Tenú, nuestro analista de mercado, siempre habla de estas cifras que también un poco mueven al mercado, ¿no es cierto? Los 9.50, los 9.60, los 9.80, independientemente de la barrera más psicológica de los 1.000 o de los 900. Bastante bajo con respecto a los días anteriores, sigue siendo un dólar alto, digámoslo, no estamos en las cifras de los 850, 880 que quizás teníamos a principios del 2024, pero se ve una clara tendencia a la baja en los últimos días. El euro también bajo la barrera psicológica de los 1.000 pesos hace varios días, hasta 990 pesos en estos momentos. Con respecto a la UF, 38.422,10. El cobre sigue subiendo. Está en $4.73 la libra, una excelente noticia, por supuesto, para la economía de nuestro país. Los petróleos, el Brent, $74,39 el barril, y el WTI, $70,55 el barril.
Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Esta pelea, este conflicto está bastante entretenido. SQM y comunidades cuestionan el impacto ambiental de la mega línea Quimallo Aguirre. El proyecto de transmisión eléctrica Quimallo Aguirre de 1.480 millones de dólares sigue en evaluación ambiental y enfrenta varias críticas de SQM y comunidades indígenas. SQM advirtió que el trazado interfiere con sus faenas mineras en Antofagasta, mientras que las comunidades de Aguitas denuncian daños a su territorio y patrimonio. La empresa a cargo de este proyecto, Quimallo Aguirre, asegura haber seguido todos los procesos legales y destaca la importancia del proyecto para la transición energética. Claramente un proyecto importante, ¿no es cierto? Perdón. Además que permite de alguna forma trasladar energía eléctrica desde el norte a la zona más central del país. Recordemos la cantidad de plantas de fotovoltaicas que existen en el norte de Chile y a falta de acumuladores o grandes baterías, ¿no es cierto?, esa energía se va perdiendo durante la noche. Una de las ventajas de este proyecto es claramente lograr que no se pierda esa energía. Bueno, un proyecto que lleva harto tiempo y está en este conflicto, ¿no es cierto?, entre SQM y las comunidades que están en ese lugar, que dicen que todavía hay problemas con respecto a el proyecto en sí y obviamente todo eso tiene que ver también con el tema de permisología. Vamos a ver qué pasa al respecto y ojalá que el proyecto se haga lo más luego posible, por supuesto cumpliendo todos los estándares que se requieren en la legislación y con respecto a la famosa licencia social. Mercado inmobiliario del Gran Santiago cerró 2024 con la menor cantidad de nuevos proyectos desde 2009. Un informe de Nielsen LQ y GFK reveló que el mercado inmobiliario del Gran Santiago registró en 2024 la mayor caída en el ingreso de nuevos proyectos desde 2009, con solo 109 incorporaciones, un 22% menos que en 2023. Además, la oferta total de viviendas cayó un 8,8% anual, mientras que las ventas disminuyeron un 18% en el acumulado del año. La venta de casas tuvo la mayor baja, con una caída del 21,9% respecto a 2023, o sea, prácticamente un tercio. Y la última noticia antes de presentar a nuestro entrevistado: el índice de precio al consumo del IPC de Estados Unidos subió un 3% interanual en enero, marcando su cuarta alza consecutiva y alejándose del objetivo del 2% de la Reserva Federal. La inflación subyacente también creció al 3,3%, mientras que los precios de la vivienda y la energía impulsaron el alza mensual del 0,5%. Este repunte, obviamente, dificulta la esperada reducción de las tasas de interés por parte de la Fed en 2025 y de alguna forma también es una cifra que alerta un poco a todas las medidas económicas que también está llevando a cabo Donald Trump, ¿no es cierto? Hemos conversado varias veces en Clave Morse con varios entrevistados que puede que todas estas medidas, principalmente los aranceles a productos importados desde China, aumente de alguna forma influye en la inflación de Estados Unidos, así que claramente es un número que el presidente de Estados Unidos va a tener que mirar ante próximas decisiones en los siguientes días. Ya, vámonos con nuestro primer entrevistado de este jueves. Ya queda solo un día para que termine esta semana y quien habla, por lo menos, se va a ir de vacaciones. Así que estamos llegando y siempre aquí como corresponde en el periodismo económico de este programa. Estamos con Fabián García, director general de TINSA by Acumen, quien nos va a hablar un poco al respecto de este subsidio al dividendo y este proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo. Fabián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Antes de empezar a hablar acerca de este tema y explicarlo bien, decodificarlo, como es un poco el propósito de este programa, cuéntanos un poco qué es TINSA by Acumen, para que la gente que no conoce pueda entender un poco la empresa que representas. Sí, a ver, en TINSA by Acumen nosotros hacemos consultoría inmobiliaria desde varios frentes.
El principal, y muy posiblemente varias personas en sus casas han sido clientes nuestros sin darse cuenta, porque al momento de pedir el crédito hipotecario alguien tasa su casa, ¿cierto? Y en un tercio de los casos vamos nosotros a tasar las casas, o sea, de todo lo que se transa vía crédito hipotecario, que ya vamos a hablar ahora de las cositas que vienen para los créditos hipotecarios, de las personas que compran por crédito hipotecario, un tercio aparece una persona de Team Sabayakmin en su futura casa. Ya. Así que nada, pues en los bancos pueden elegirnos, el ejecutivo les puede presentar ahí un formulario para elegir al tasador, y en esos casos siempre se va a encontrar en el listado con Team Sabayakmin. Ya, o sea, ustedes tienen ahí, entienden súper bien y saben lo que está pasando en el mercado inmobiliario, obviamente. Ya, entonces, antes de entrar al tema de este proyecto de ley, quería preguntarte un poco cómo cerraba el 2024, ¿no es cierto?, con respecto a todo lo que es el mercado inmobiliario y en relación también a todo lo que es el hipotecario. Sí, a ver, son varios los frentes para llegar como a conclusiones de qué pasó con el mercado inmobiliario. Uno de los tantos, dentro de las notas del titular, hablaban de los datos de GFK. Sí. Los datos nuestros respecto del levantamiento del mercado inmobiliario son coincidentes con GFK. También es una bajada en el mercado inmobiliario. En el caso de nosotros son unos puntos menos, 15% es lo que nosotros registramos en el 2024 frente al 2023 en total. También el año respecto a los permisos fue súper bajito, o sea, hacer proyectos nuevos muy difícil, porque adquirir vivienda es muy difícil, o sea, hay un vaciado importante de la demanda en el mercado, por lo tanto meter un proyecto nuevo es súper riesgoso. Claro. Y en ese sentido los inmobiliarios han ido ajustando el ingreso de nuevas unidades a la salida de nuevas unidades vía venta, ¿cierto? O sea, este flujo se ha ajustado en las dos crujías, por donde sale y por donde ingresa, ¿cierto? Y bueno, por ahí, en el caso de la vivienda nueva, nosotros también hemos visto cosas buenas, para no quedarse solamente con los datos malos, ¿cierto? En algunos casos hemos visto comunas que incluso suben su venta respecto de años anteriores. Santiago Centro, por ejemplo, es una de las comunas que ha ido subiendo su venta de manera importante, porque los inversionistas o muchas personas que antes soñaban con la casa propia para habitarla, ¿cierto? O sea, se imaginaban a ellos mismos con su hijo levantándose en la mañana, abriendo las ventanas, ¿cierto? Ahora se imaginan arrendándola. Claro. Y eso también es una manera de poder tener una propiedad y subirse al carro de las plusvalías, de las cosas positivas que genera el mercado inmobiliario. Eso por una parte. Y por otro lado, también el flujo de crédito hipotecario ha estado súper bajo. Sí. También anota uno de los años más débiles desde que se inició como el rally inflacionario, ¿cierto? Porque por ahí hablar de post-pandemia un poco impreciso, porque el 2021 fue súper bueno. Sí, ya. Entonces, claro, desde que empezaron como los rallies inflacionarios, subieron las tasas, ¿cierto? Desde ahí el mercado inmobiliario no ha vuelto a repuntar. Y lo que nosotros esperamos para el 2025 es que tanto en el flujo de crédito hipotecario como en la venta de vivienda nueva, esto se estabilice, o sea, que no siga bajando. Claro. Y muy probablemente las medidas como las que vamos a hablar ahora son algunos de estos motores que por lo menos anclan un escenario en el cual esto no se siga contrayendo. Ya, perfecto. Ya, entonces, háblanos un poquito de este proyecto de ley del subsidio al dividendo, ¿no es cierto?, que de alguna forma se sumaría al nuevo decir de las capacidades de adquisición de vivienda, ¿no es cierto? Tratemos de codificar primero qué significa este proyecto de ley, a dónde apunta y explicarlo. Sí. A ver, el proyecto de ley, en rigor lo que hace es subsidiar, el proyecto en específico lo que hace es subsidiar un 0,8% de la tasa. Ya, perdón, esto se ingresó ahora recién, en enero. Esto se ingresó hace nada, o sea, todavía está en discusión y en definitiva todavía no es aprobado. Claro. Pero lo que hace el proyecto de ley es subsidiar un 0,8% de la tasa, y el otro 0,2% de la tasa va a poder llegar a un 1% en el subsidio total, es vía FOGAES, que es una garantía estatal, ¿cierto? En definitiva, los motores que se están utilizando, por lo menos el que se utilizó en el FOGAE, es una garantía del Estado, que no es un subsidio que va directo al bolsillo de las personas. No es que usted pagó 500 y yo Estado le doy 400, o sea, le doy 100 para que le salga más barato. En definitiva, con lo que se juega es con lo que representa una tasa de interés, ¿cierto?
Porque la tasa de interés finalmente representa el riesgo de yo prestarte dinero. Eso es. Y el riesgo y la ganancia, además, también. El riesgo y la ganancia. Y los riesgos son varios. Dentro de los más conversados, ¿cierto? Está que los fondos destinados para la inversión a largo plazo son más pequeños ahora que antes, producto de los retiros de la AFP durante pandemia, ¿cierto? Por lo tanto, es más riesgoso prestar uno de 10 que uno de 100, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, como es más chiquitito el fondo, es más riesgoso prestar ese dinero. Entonces, claro, el Estado lo que hace es garantizar una parte de ese dinero. O sea, una parte de ese préstamo está libre de riesgo. Claro. Porque si garantizárselo a la institución financiera. A la institución financiera, sí. Claro. Garantizarse, que no quiere decir que vaya a ir dinero a su bolsillo ni nada por el estilo, para que quede como bien claro el concepto. Entonces, si pasa que mi crédito viene garantizado por el Estado, en caso de que yo caiga en default con mi crédito, el Estado sale a poner esa parte del dinero. Por lo tanto, hay una fracción importante del dinero prestado que tiene que estar libre de riesgo, por lo tanto, me permitiría bajar la tasa, ¿cierto? Ya, y eso es el proyecto de ley. El proyecto de ley actual, por lo menos. ¿Pero existe algo similar hoy en día? Hoy día solamente el FOGAES por ese puntito extra. Sí, pero hoy día no existe nada. Ahora, siempre si quieren bajar la tasa de interés de su crédito hipotecario, que ya vamos a ver que es bien relevante en términos de la masa crítica a la que se puede llegar, siempre les recomendamos a las personas que como cotizan el celular, cotizan las zapatillas, cotizan los jeans, que salgan a cotizar sus créditos hipotecarios también. Sí, se puede. O sea, yo puedo llevar las condiciones de un banco a otro, para que me las mejoren, para ver con quién me quedo. En general a los bancos esto les conviene mucho porque la persona a la que le otorgan un crédito hipotecario se transforma en cuenta correntista, ¿cierto? Claro. Tarjetas de crédito, seguro, y ya sabemos todas las cosas que vienen detrás de eso. Entonces, que la gente también sienta que su intención de compra vale en el mercado financiero y están dispuestos a hacerle algunos cariños si se cotiza. Sí, te lo pregunto, ¿qué es lo que hay ahora y cómo queda el proyecto de ley? Porque el espíritu de este proyecto de ley es justamente tratar de reincentivar el mercado inmobiliario y la compra de vivienda. O sea, en el fondo está pensado por una contingencia, ¿no es cierto? Sí. Ya, sí. El proyecto de ley, claro, el espíritu es incentivar la demanda de vivienda. Aquí yo me voy a ir un poquito atrás antes de entrar en cómo le impacta esto a la masa demandante. Porque en rigor el problema grande que nosotros tenemos hoy día es que la demanda no está bien acoplada con las necesidades de ingresos que se requieren para la adquisición de una vivienda en particular. Voy a dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, una vivienda 4.000 UF, que son las que vamos a utilizar como ejemplo, porque es el tope máximo de lo que está articulado en la ley, ¿cierto? Claro. ¿Estamos hablando de 130 millones? Estamos hablando, claro, 4.000 UF es un poco más. Sí, un poco más, 150 millones. Sí, por ahí. Sí, ya. En rigor, la cantidad de ingresos que le exige el banco hoy día, hasta hace poco estaban casi 1 a 1. O sea, 4.000 UF, 4 millones de pesos era lo que teníamos que complementar para poder adquirir un dividendo de 4.000 UF. Hoy día es un poco menos. Sin embargo, cuando uno baja la tasa, va ajustando los ingresos de la persona con el bien a adquirir. O sea, en general, las personas que ganan más plata tienen intenciones de adquirir viviendas más caras. Claro. Y en rigor, cuando estamos hablando de 4 millones de pesos de ingresos, estamos hablando de un súper buen ingreso. Claro. Y el mercado de 4.000 UF no apunta a la persona que gana 4 millones de pesos. Tal cual. Apunta a una persona que tiene ingresos menores que 4 millones de pesos. Entonces, la demanda y la oferta están desacoplados. O sea, para lo que a mí me alcanza, no es para lo que a mí me interesa. Entonces, la demanda baja mucho. Ahora, importante entender eso. Es súper importante entender eso, porque la principal resolución de la ley o la manera de incentivar el mercado en el espíritu de la ley, que al final es algo que se logra leer entre líneas, no está explícito en la ley, pero es en definitiva apuntar al acople entre las necesidades del mercado, o sea, entre el demandante y el oferente, y que el producto que yo tengo a ti te interese para el segmento al cual tú perteneces. Claro. Y ese es el impacto más grande, porque si nosotros hablamos de números, la cantidad de hogares que se suman al mercado con este subsidio es importante. De hecho, es mucho más que la oferta actual de vivienda nueva. Pero lo más importante no está en la masa crítica que suman, sino que quiénes son estas personas que se suman. Entonces, claro, cuando uno hace el análisis por deciles, entiende que el que se suma hoy día es justo el que calza con el objetivo de la ley.
¿Qué otras cosas hay que entender bien de este proyecto de ley? Sí, lo vamos a llevar a números. Ya. En una simulación de un crédito de 4.000 UF, que por ahí también se utiliza en los documentos explicativos de la ley, la simulación que se está haciendo o con la cual se presentó el proyecto de ley habla de un crédito de 4.000 UF con tasa de 4,3%. Hoy día podemos encontrar 4,2%, o sea, sí, eran más altas las tasas cuando se hizo la ley, un poquito más alta. Sí. Y simulaban un dividendo de cerca de 679.000 pesos, eso era lo que se simulaba. Con una rebaja de un 1%, que es la parte cubierta por el FOGAES más el subsidio a la tasa, ¿cierto? Llegamos a 601, de hecho sale en el documento, va a ser súper preciso. Finalmente hay una diferencia de como 80.000 pesos. Si llevamos esto, son cerca de 320.000 pesos menos de ingresos de lo que se necesitan ahora para adquirir el crédito. Porque si esto lo llevamos a una evaluación financiera de un banco... Claro, que el banco debería asumir eso dentro del riesgo. Exacto. O sea, le baja el riesgo con el subsidio más FOGAES, por lo tanto te baja la tasa. Como te baja la tasa, te queda más bajo el dividendo, y como tienes más bajo el dividendo, la necesidad de ingresos que requiere el hogar para poder adquirir el dividendo es más bajo también. Claro. Y esto siempre en razón de 1:4, porque el banco pide que el 25% de tus ingresos correspondan al valor del dividendo que vas a adquirir. Entonces, el dividendo, si lo multiplicamos por 4, ¿cierto? Ahora llegamos a 2.400.000. Claro. Y antes llegábamos a casi 2.700.000. ¿Cierto? O sea, se necesitaba mucho más ingresos antes que ahora para poder adquirir el mismo crédito. Eso quiere decir que en el estrato por deciles, aquí nos vamos a ir a los datos de la CACEN, quiere decir que hoy día un crédito de 4.000 UF lo pueden adquirir desde el último decil, o sea, el decil más rico, sí, hasta el sexto decil más rico. Ya. Pero si nosotros bajamos la necesidad de ingreso, esta posibilidad de adquisición se mueve al quinto decil. Ah, te entiendo, claro. ¿Se entiende? O sea, ya no es el 50% más rico, sino que es el 60% más rico. O sea, se mueve un poco más hacia abajo, al quinto decil. Y ese quinto decil, en términos de gustos, preferencias y posibilidad de adquisición, si es un segmento al cual una vivienda de 4.000 UF le pudiese llegar a interesar para vivir. Ya, Fabián, yo entiendo que este proyecto de ley, que no sé cuánto se demorará en que se transforme en ley, porque además hay varias otras prioridades dentro de este gobierno durante este año, digamos, dentro del Congreso, digamos. Pero, y entiendo que es para un poco ajustar la demanda y mejorar la demanda a los proyectos que hay, pero también podría influir en nuevos proyectos inmobiliarios que van a ese segmento. Exacto. A ver, es importante que se inyecten recursos que ayuden a anabolizar un poco el metabolismo del mercado inmobiliario, ¿cierto? Claro. Hay que tener en consideración que también dentro de los datos de la última CACEN, una fracción importante de los empleos en Chile son generados por el rubro inmobiliario. Sí. Y el rubro de la construcción. Por ahí, si no me equivoco, entre el inmobiliario y la construcción son prácticamente los principales empleadores en Chile. Sí. O sea, gran parte de los ingresos de las personas vienen de ahí. Por lo tanto, lo que encadena el empobrecimiento del mercado inmobiliario es bien importante en términos sociales en general. O sea, no es un tema tan baladí. Suena como a que el subsidio al dividendo no estuviese como en el centro de la agenda económica del país, pero en definitiva la destrucción de empleos, la destrucción de ingresos de las personas y todo eso que el mercado inmobiliario deja huérfano, en el caso de no estar produciendo, es bien difícil de trasladar a otros mercados también. Claro, por eso te digo, si esto incentiva también un poco el mercado inmobiliario como beneficio colateral, digamos, al final. En definitiva, claro, el beneficio es colateral, sí, en el sentido de que, claro, incentivar la venta genera mejores recursos para que las inmobiliarias puedan iniciar nuevos proyectos. Claro. Y es lo que al final se busca. Se inician nuevos proyectos, se inician nuevos empleos, ¿cierto? Se generan nuevos ingresos, se generan nuevos adquirientes de propiedades, ¿cierto? Se generan nuevos créditos, se generan nuevos ahora proyectos. Si eso le agregamos una posible baja en las tasas, eso mejora más el tema, digamos. Pero no sabemos todavía si pase, pero una pequeña baja durante el 2024 en algún momento, si bajan las tasas, eso ayuda más todavía, digamos. Sí, eso ayuda mucho. O sea, la tasa es uno de los factores relevantes. Ahora, para entender también el problema de fondo,
lo que afectó más al alejamiento del crédito hipotecario respecto de la demanda. O sea, lo que puso el crédito hipotecario más lejos de las personas no fue en específico la tasa. Si nosotros ponderamos los datos, lo que más afectó fue el rally inflacionario. Claro. Porque este es un mercado que se transa en UF y lamentablemente los sueldos van en pesos, ¿cierto? Entonces, como nosotros ganamos en nominal y transamos vivienda en real, ¿cierto? En términos reales se nos alejó. Y eso fue lo que más afectó. Por eso, dentro de los titulares que hay tú, de los que podría ser súper preocupante para la adquisición de la venta o sea, para la adquisición de nuevas viviendas, sean las cosas relacionadas con la inflación que anotó Estados Unidos, claro, ¿cierto? Sí. Las luchas comerciales que hay, cosas que pueden afectar a la inflación en general y que puedan de nuevo inyectar mayor valor a la UEF. Claro. Y eso sí es un tema que podría estar ahí rondando. O sea, empezamos con un poco susto enero, con el 1,1% del IPC. Sí, fue... No empezó bien el año, pero... Fue más alto, pero lo bueno es que no es como años anteriores. Sí, o sea, hubo un periodo muy corto en el cual sumamos un 24%. Sí. Que eso fue demasiado. Posiblemente este año, si no se cumplen bien las cosas, iremos a terminar un poco más arriba del 4%. Claro. Y si se cumplen muy bien las cosas, llegaremos al rango meta del 3%, que ya con enero está un poco cuesta arriba. Un poco difícil, pero vamos a ver qué pasa. Oye, la iniciativa también considera 5.000 subsidios exclusivos para primeras viviendas de hasta 3.000 UF y que cumplan requisitos con el DS15. ¿Cómo funciona en ese caso? A ver, en el caso de los subsidios, bueno, posiblemente la norma tenga alguna tramificación dentro de los valores subsidiados. Entonces, cuando hacen las aislaciones respecto de un subsidio en particular o con vivienda que tenga algo de interés más social, suelen ser subsidios más altos y que se van achicando en la medida que el valor de la vivienda va subiendo, ¿cierto? O sea, si adquiero algo más caro, obtengo un subsidio más pequeño en términos porcentuales de lo que estoy adquiriendo. Si adquiero algo más bajo, o sea, de valor más bajo, adquiero un subsidio que es más alto, ¿cierto? Yeah. Incluso en monto. Y en el caso de los proyectos que se acojan a ciertos decretos, son proyectos que tienen que tener ciertas características particulares, que ya sean proyectos de integración social, ¿cierto? Que tengan ciertas características de emplazamiento en términos urbanísticos. Incluso hoy día la norma tiene algunos aspectos que reglan la accesibilidad universal al proyecto, que tenga ciertas características dentro de sus circulaciones arquitectónicas que permita más cosas, y en esos casos seguramente lo que tiene preparado el proyecto es un subsidio mucho más agresivo para que los segmentos más bajos sean los que están más beneficiados y que ese beneficio sea menor en la medida que la vivienda sea más cara. Yeah. De todas maneras, la ley llega hasta las 4.000 UF con un subsidio de una tasa hasta el 1%. Ahora, si los segmentos más bajos pudiesen llegar a un subsidio incluso mayor, eso sería súper potente en términos de la adquisición de vivienda con interés social, que también está súper afectada. Uh-huh. Ya, resumidamente entonces, independientemente de este proyecto de ley, ¿cuáles serían tus principales tips para la gente que está cotizando créditos hipotecarios para el 2025? A ver, lo principal está en la pregunta, que coticen, o sea, que le hablen a su ejecutivo que tienen otros créditos que son más baratos, que vean con otras casas financieras, que no se queden solamente en los bancos, que también visiten el sitio de la CMF, que te permite cotizar el crédito hipotecario en línea y compara todas las instituciones financieras bien fair play y te da los dividendos. En general, a las personas también recomendarles que se queden con el crédito hipotecario cuyo dividendo sea más bajo. Hay personas que muchas veces dicen, no quiero estar 20 años enchufado a un dividendo, no quiero estar, y piden créditos de muy corto plazo y no cotizan créditos de más largo plazo. Claro. En términos generales, lo que más conviene es tener un crédito con un monto de dividendo lo más bajo posible, o sea, que no prejuicien el plazo. Porque lo más probable es que la persona no permanezca en su casa ni 10 ni 15, que se cambie antes. Sí. Y eso genera otro crédito hipotecario en el futuro. Entonces, en ese caso, mejor destinemos el dinero a otras cosas, quedémonos con un dinero que es relativamente barato. Los créditos hipotecarios siguen siendo motores de financiamiento súper baratos.
y por ahí hacer algo que se ajuste lo más posible a los ingresos del hogar. O sea, que siempre simulen, ojalá si su banco lo tiene disponible, a 30 años, siempre. Perfecto. Hoy día también una cosa porque hemos visto que las tasas son más volátiles de lo que creíamos, que cotizan, ojalá, tasa fija. Si no tiene pensado vivir más de 5 años en la vivienda que está comprando, puede ser tasa mixta, porque eso también le ayuda a bajar la tasa. Variable hoy día no es recomendable. Y nada, pues, lo que vayan a adquirir les guste y que sean felices. Súper. Fabián García, director general de Tinsa by Acumin, explicándonos un poco acerca de este proyecto de ley del subsidio al dividendo y también dándonos algunos tips y un poco el panorama y su visión acerca de lo que es el mercado inmobiliario durante el 2025. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias a ti, Daniel, y que te vaya bien en tus vacaciones. Muchas gracias. Vale. Oye, y a la vuelta de los comerciales vamos a hablar un tema bastante interesante. ¿Por qué es tan importante el acero en el tema de aranceles, ¿no es cierto?, que está pasando con Estados Unidos, con China? ¿Por qué es esta moneda de alguna forma tan importante que estamos viendo en esta guerra comercial desatada entre ambas naciones? Así que quédense en línea, unos 2 minutitos más y vuelve Clave Morse.